Hoy les voy a hablar de la guía 2. La guía 2, señores, es una guía que tiene como el resultado de aprendizaje es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base al estudio de los derechos fundamentales en el trabajo. Ya, vamos a hablarle de los temas que tiene la guía 2. La guía 2 tiene 8 temas importantes, importantísimos para la realización de sus actividades, de sus evidencias y que las evidencias queden de manera correcta. También les voy a explicar en Sajuna directamente cómo debe ser la aplicación, o sea, cómo deben de ustedes entregar, cómo debe ser la forma como entregan ustedes la evidencia, la manera correcta como deben entregar la evidencia. Porque veo que hay unos errores en la evidencia 1. Los que la han entregado. Veo que no han hecho el video, no me han mandado el link del video. Yo les pedí el link del video porque hay una parte donde está el link tiene que estar el link del video. No lo enviaron, no lo han enviado todavía. Tenemos que mirar, hay unos que no han hecho el foro, unos que están activos, no han hecho las actividades, no han hecho las evidencias, no han montado las evidencias, han subido las evidencias. Señores, tenemos aquí, esta guía es trabajo decente y trabajo digno. ¿Qué se quiere con esto? Se quiere que ustedes aprendan, señores, la diferencia entre lo que es trabajo digno y trabajo decente. Eso queremos que aprendan esa diferencia. Trabajo digno y trabajo decente. Tenemos también la ciudadanía laboral. Tener claro lo que es ciudadanía y lo que es ciudadanía laboral. ¿Ya? Que el trabajo como derecho humano fundamental, los derechos laborales individuales, el derecho colectivo del trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, derecho a la huelga. Todos estos son derechos. Son derechos que tenemos los seres humanos como trabajadores, y amparados como ciudadanos laborales y amparados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y algunos de esos, digamos que de esas normas que ha expedido la OIT han sido ratificadas por Colombia por medio del bloque de constitucionalidad. Colombia se ratificó en el acuerdo 97 y en el 97 y en el, se me olvidaron ahora, en el 97 y en el 87 y el 98, disculpe, en el 87 y el 98. Ya, señores, ahorita les voy a explicar, primero voy a darles el concepto de lo que es trabajo digno. Este tiene dos enfoques, que es respetar los derechos humanos y fundamentales del trabajador. Características: seguridad laboral, remuneración justa, ausencia de discriminación por razones de género, raza, edad, nacionalidad, no sé, la abolición total de la esclavitud, el no trabajo forzoso. Empezamos aquí a desglosar esto, lo que es trabajo digno. Este es un derecho que garantiza a todas las personas acceder a un empleo en condiciones de equidad, sin discriminación por género, por edad, por raza, por orientación sexual, por condición física, no que porque es gordo, porque es feo, porque es narizón, porque lo que sea, porque tiene un dedo mocho, una pierna mocha, él no puede trabajar, le vamos a pagar menos, no. O por cualquier otro factor. Trabajo digno implica que las relaciones laborales se basan en el respeto, el diálogo, la igualdad de oportunidades. Ejemplo, una empresa que promueve la equidad salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo, brinda capacitaciones para todos sus empleados sin distinción, está cumpliendo con este derecho. Derecho a una remuneración justa. Este derecho implica recibir un salario acorde de sus funciones, responsabilidades y tiempo trabajando y que nunca esté por debajo del salario mínimo legal. Señores, es importante que cuando ustedes vayan a trabajar no estén por debajo del salario mínimo dependiendo del año y dependiendo del incremento que tengan.
Ya, también incluye el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y además las prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones, intereses sobre cesantías. Todo esto. Señores, otra cosa. Tenemos el derecho a la seguridad social. La seguridad social es el sistema que te protege frente a situaciones como enfermedad, vejez, incapacidad laboral y desempleo. Este derecho incluye afiliación obligatoria a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, cesantías. Si sufre un accidente laboral, tu empleador debe haber gestionado tu afiliación a ARL y administradora de riesgos profesionales, que cubra tus gastos médicos, indemnizaciones y rehabilitación. Derecho al descanso, señores. Nosotros tenemos un derecho, este descanso es un derecho y es esencial para mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Ya que el descanso nos ayuda a desestresarnos, a, a estar más concentrados en nuestro trabajo. Abarca jornadas laborales que no superen los límites establecidos por la ley. El acceso a vacaciones anuales, días festivos y pausas dentro de la jornada. Ya, señores, por lo menos nosotros estamos trabajando sentados, tenemos que levantarnos a tomarnos un tinto, a estirarnos, porque son 8 horas y hay veces que muchas más ahí, y ay, sentados todo el día, vamos, cuando ya salgamos de ahí, vamos ahí entumidos, tenemos que sentarnos, tenemos que sentar ese precedente de que nosotros tenemos el derecho de las pausas activas, de los 15 días hábiles de vacaciones, mínimo 15 días, remuneradas al año. Derecho a la asociación sindical, tenemos derecho a asociarnos en un sindicato, tenemos derecho a la negociación colectiva. Ya, este derecho protege la libertad de los trabajadores, sindicatos, a participar en procesos de negociación colectiva con los empleadores. Así se busca mejorar salarios, condiciones laborales, horarios. Un grupo de empleados que se afilia a un sindicato puede negociar colectivamente el aumento salarial, el cambio de horarios, el trabajo, el mejorar su trabajo en la empresa, sin temor a represalias. Porque es que represalias. ¿Por qué? Porque el trabajador, la unión hace la fuerza. Si estamos unidos, es más difícil que nos ataquen. Ya es más difícil que haya represalias en contra de nosotros. Derecho a la estabilidad laboral. Y yo también le sumaría algo, derecho al debido proceso laboral. La estabilidad laboral es el empleo, significa que no puede ser despedido sin una causa justificada y que cualquier proceso de terminación contractual debe cumplir con los procedimientos establecidos por la ley. A eso me refiero yo con el debido proceso. Este derecho protege la continuidad en el trabajo y evita despidos arbitrarios. Si un trabajador es despedido sin justa causa, puede acudir al Ministerio de Trabajo para exigir un reintegro o una indemnización de acuerdo a la normativa vigente. Señores, ¿qué es el trabajo decente? El trabajo decente se basa en el desarrollo personal, la integración social, implicando empleo productivo, salario justo, seguridad laboral, protección social. Señores, el trabajo decente y el trabajo digno no es que vayan por separado. ¿Qué quiero yo? Quiero que entiendan las diferencias que hay. Son mínimas, pero son también grandísimas. A la vez, hay muchas cosas que sí, el trabajo digno lo tiene, pero el trabajo decente es más amplio. Ya, son perspectivas de crecimiento personal, habilidades, propósito, integración social, libertad de expresión, organización, igualdad, siendo un concepto clave de la OIT para la dignidad humana y el desarrollo sostenible. Señores, esto tiene unos componentes claves, que es el ingreso digno, o sea, el salario digno, la protección social, salarios justos que permiten una vida digna y la seguridad ante imprevisto, enfermedad, vejez, a estar afiliado a una aseguradora de riesgos laborales. Seguridad social en el trabajo, las condiciones laborales justas, lo que hablábamos ahorita. La seguridad social, que indica salud, pensión, vacaciones, cesantías, todo eso. La no discriminación, la igualdad de oportunidades. Si yo reúno el perfil necesario para ascender,
No importa si yo soy negro, soy azul, soy verde, soy lo que sea, soy mujer, soy homosexual, soy lo que sea. Tengo las mismas posibilidades que todos. Podemos ascender. Ya las condiciones, las condiciones laborales seguras y saludables. Lo que yo les hablaba ahorita también. Lo que les hablaba ahorita también de que si una empresa tiene que haber un ambiente laboral sano desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista físico también. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de físico no vayan a haber cables tirados, no vaya a haber madera, no sé que es un aserradero, pero también tienen que haber las líneas, tienen que haber las líneas para pasar las personas y no pueden estar obstaculizados porque cualquier persona se puede caer y puede generar un accidente. Desde el punto de vista psicosocial, las personas tienen que estar en un ambiente sano, seguro, que se sientan agradados cuando llegan a ese empleo. No que, ay, Dios mío, hoy es lunes, ya me toca ir a esa empresa, a verle la cara a fulanito, a ver la cara a fulanita, a ver la cara a mi jefe, a que mi jefe me haga bullying, a que incentive a que mis compañeros me hagan bullying. Porque realmente eso, o móvil, como se le dice en el mundo del derecho laboral. Ya, la libertad y derechos de expresarse, organizarse en sindicatos, participar en decisiones. Señores, lo que hablaba yo ahorita, la igualdad de oportunidades y trato, sin importar género u origen. Tenemos aquí, tenemos unas cositas que me parecen interesantes aquí que investigué. Crecimiento de habilidades. Permite adquirir competencias técnicas y socioemocionales. El sentido del propósito. Contribuye al bienestar emocional y al salario emocional. Salario emocional es que si tú haces algo bien, señor, se te dé una palmadita. Se te dé una palmadita, claro, y que si te dan de pronto una contribución económica, mucho mejor. Pero que por lo menos se te felicite. No que solamente cuando tú la embarres te den palo, no. Lo ideal es que cuando las cosas las hagas bien, te den una palmadita. Autonomía y dignidad. Un empleo decente empodera al individuo, fortalece su autoestima. Señores, claro que fortalece la autoestima, empodera a las personas, crece su autoestima, crece su productividad, porque una persona con una autoestima sana, señores, y una persona empoderada, señores, es una persona que crece su productividad, que ama a la empresa porque la empresa le está generando un bienestar, ¿ya? Se integra más con la empresa. Señores, integración social, inclusión, facilita la participación plena de la sociedad, en la sociedad, reducción de la pobreza, claro. Después que gane mejor, reduce su pobreza porque sus condiciones de vida, sus condiciones familiares cambian. Cohesión social, reduce desigualdades, fortalece el contrato social. Señores, hay un libro que se llama Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Quien pueda leerlo, se lo recomiendo. Es un libro maravilloso. ¿Oyeron? Maravilloso. Bienestar comunitario. Conecta el crecimiento económico con el avance de social y bienestar colectivo o bienestar familiar. Conclusión de las diferencias entre trabajo digno y trabajo decente. El trabajo decente es un concepto más subjetivo que interpreta los derechos humanos laborales. Este es aplicable en los casos de empleadores que han comprendido que otorgando estos beneficios, más beneficios a sus empleados, contribuyen con el aumento en la productividad empresarial. Ejemplo, una empresa multinacional que abre una sucursal en Colombia contrata trabajadores para oficios varios. Ella, cumpliendo la normatividad del país, puede pagar a sus trabajadores el salario mínimo. Esta decide, dentro de sus políticas laborales, establecer un salario mínimo superior al 50%, o sea, más alto, 50% más alto. También percibe la poca preparación técnica de sus empleados y opta
por incentivar con becas de estudio y permisos remunerados para estudiantes que se encuentren trabajando en su empresa, sin que esto afecte sus obligaciones laborales. ¿Qué quiere decir que hizo esta empresa? Que ella concede los permisos, pero después tienen que pagárselos. Puede ser con domingo, puede ser con... el cuento es que hace un arreglo porque eso está permitido dentro de la legislación colombiana. Los empleados pueden arreglar con los empleadores ya, y después de que como empleados, porque sabemos que tenemos deberes también, que no todos son derechos, no que tenemos deberes. El trabajo digno, por otro lado, para que lo entiendan, señores, una empresa colombiana cumple con los requisitos de ley, que son salario justo, que viene siendo el que ordena la norma del país, el salario mínimo, la seguridad social en todos sus aspectos, el trabajo digno, o sea, respetar al empleado. Esta cumple con los requisitos objetivos y lineamientos legales. Perfecto, cumple. Tenemos el segundo punto, señores, que es la ciudadanía laboral. Tenemos que la ciudadanía laboral, tenemos primero que todo para entrar en la ciudadanía laboral, señores, primero tenemos que hablar de lo que es ser ciudadano. Es la condición que une a una persona con el Estado, otorgándole derechos políticos, sociales, como votar y ser elegido, como elegir y ser elegido. También le da deberes, como acatar la ley, pagar impuestos a partir de los 18 años, momento en que se adquiere la cédula y se puede participar activamente en la vida pública del país, siendo este un vínculo que va más allá de la simple nacionalidad y enfoca la participación y responsabilidades cívicas. Partiendo de esto, vale la pena hablar de la ciudadanía laboral. Es el reconocimiento pleno que las personas laboralmente activas tienen de sus derechos fundamentales, incluyendo un salario justo, la dignidad humana, seguridad social, ofreciendo el reconocimiento laboral por medio de un contrato que contenga los elementos consagrados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Ya. ¿Por qué es importante para la ciudadanía laboral? Otro punto acá. ¿Por qué es importante para la ciudadanía laboral las organizaciones sociales para la protección de sus derechos, señores? ¿Por qué es importante? Porque se necesitan esas organizaciones sociales. Sí se necesitan esas organizaciones sociales para la protección de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque es que, como les decía ahorita, se mejoran cuando nos unimos en un pliego de peticiones. Nosotros podemos presentarle a la empresa, que nos mejore las condiciones laborales, que el tiempo laborados mejore, que nuestros salarios mejoren y muchas cosas que se pueden conseguir por medio de las convenciones colectivas. ¿Ya? Mejores vacaciones, el mejor pago y muchas otras cosas, señores. Señores, pasamos al tercer punto, que es el trabajo como un derecho humano fundamental. La Organización Internacional de la OIT promueve un conjunto de principios y derechos fundamentales que todos sus estados miembros se comprometen a respetar y fomentar independientemente de que si han ratificado los convenios específicos. Estos principios son la base del concepto de trabajo decente, principios fundamentales de la OIT en el mundo del trabajo, declaraciones de la OIT relativa a los principios, derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y actualizada en el 2022 para incluir la seguridad y la salud. Establece 5 categorías principales, que es la libertad de asociación, efectiva del derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. Ya habíamos hablado de todo esto, por eso la estoy leyendo así someramente. Abolición del trabajo infantil, ¿ya? El trabajo infantil, sí pueden trabajar menores, previo a un permiso que da el Ministerio de Trabajo.
¿ya? Y es de 15 a 17 años. Entre 15 y 17 años. No, con un peladito de 10 años, no. Entre 15 y 17 años pueden trabajar previo a un permiso que da el Ministerio de Trabajo. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. La promoción, igualdad de las oportunidades y trato con la discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen, entre otros. Un entorno de trabajo seguro y saludable, lo que les decía ahorita. Ya, eso quedó como un derecho fundamental a partir del 2022. Señores, la Constitución Política, en el artículo 38, reglamenta como fundamento general el derecho de la asociación en Colombia. Establece y garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades de personas que realizan una asociación en clubes, fundaciones, asociaciones. ¿Qué hace esto? Por lo menos yo cultivo café y lo tuesto, lo muelo y lo empaco. Y hay varias asociaciones que hacen lo mismo. Y entre esas hay una que lo comercializa. Nos podemos asociar para nosotros venderle a esa asociación. Venderle a esa asociación que comercializa el café internacionalmente. Eso podemos hacer. ¿Ya? El artículo 39. Este artículo se centra específicamente en el ámbito laboral sindical, otorga a los trabajadores y empleadores el derecho a constituir sindicatos, asociaciones, intervención del Estado, establece que una estructura interna y un funcionamiento de estos se rigen democráticamente. Ya, este artículo 39 de la Constitución va más enfocado en los sindicatos, en la organización de los trabajadores, a derecho a constituir sindicatos sin intervención del Estado y que se rijan democráticamente su funcionamiento, su estructura interna. ¿Oyeron? Ellos establecen su estructura interna. El Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 353, perdón, voy a tomarme un vasito, un poquito con agua. Código Sustantivo de Trabajo consagra de asociación profesional, estimula tanto que empleadores como los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Artículo 364. Prohíbe cualquier persona coartar directa o indirectamente el derecho de la libre asociación sindical, garantizando la plena libertad para organizarse. Artículo 355 y siguientes detallan el funcionamiento de sindicatos, de empresa y de industria. Número mínimo de los fundadores son 25 trabajadores y el proceso de constitución y registro de las organizaciones sindicales para el proceso de registro y de organizaciones sindicales. Estos artículos, conjunto con los convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Colombia, conforman un marco legal que protege la libertad sindical y el derecho a asociación en el país. Señores, ¿esto cómo se hace? Colombia, ¿cómo ratificó eso? Por algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Todos los convenios internacionales se los acogen, Colombia los acoge por medio de bloque de constitucionalidad. El artículo 17, este es el pilar fundamental que el artículo 17 de la Constitución establece la manera clara con que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. ¿Ya? La eliminación de cualquier práctica que restrinja la libertad de personas a elegir su trabajo. Oyeron, el artículo 25 de la Constitución consagra el trabajo como un derecho fundamental en condiciones dignas y justas. Señala que el trabajo es un derecho y una obligación social. Goza de todas sus, social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas, justas. El trabajo forzoso es por definición contrario a la dignidad y justicia laboral. El Código Penal colombiano refuerza esto. La prohibición que refuerza las sanciones penales
para quienes incurran en estas conductas. Las conductas típicas se trata de las personas que frecuentemente tienen como fin la explotación laboral o la servidumbre. El artículo 188A sanciona el tráfico de personas que puedan ser sometidas en condiciones de trabajo forzoso. El 198, la violación de la libertad del trabajo, penaliza a quien constriña ilegal a ejecutar un trabajo o servicio o a no hacerlo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo te obligo a ti a ejecutar un trabajo, estoy cometiendo una sanción penal, un delito. Y también si no permito por lo menos unos trabajadores que vayan a hacer una carretera y venga un grupo armado y los constriña para que no lo hagan, o que venga un grupo de campesinos, un grupo de personas y constriñan a las personas para que no lo hagan, están cometiendo un delito. Ya, eso lo dice el artículo 198 del Código Penal. El Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 59, las prohibiciones de los empleadores, numeral 2, prohíbe a los empleadores hacer o permitir o tolerar propaganda política. O sea, ¿qué quiere decir este artículo a grosso modo? Este artículo quiere decir que los empleadores no pueden decirle a los empleados por quién votar. Ya, esto es lo que quiere decir este artículo. A ti no te pueden constreñir y te dice, tú vas a votar por fulanito de tal o por fulanita de tal, porque la verdad no lo pueden hacer, señores. Eso lo prohíbe el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Ya? Normativa internacional. El convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, adoptado por Colombia mediante la ley 23 de 1967. Este convenio define y prohíbe el trabajo forzoso obligatorio. El convenio 105 de la OIT, abolición al trabajo forzoso, prohíbe el trabajo forzoso, castigo por opiniones políticas como método de movilización de mano de obra. Ya, o sea, que nadie puede decir, si tú eres liberal, conservador, de izquierda, de derecha, de lo que sea, a ti nadie te puede constreñir por eso, porque te estarán discriminando primero que todo y nadie te puede constreñir y decir, vas a perder tu trabajo por esto. ¿Ya? El artículo 44 el artículo es fundamental, que establece los derechos de los niños como prevalentes. Define los de la Constitución. El artículo 44 es el que define los derechos de los niños y niñas. Una vida, una integridad física, salud, educación, ciudadano y amor, entre otros. Enfatiza que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica, trabajos riesgosos. El artículo 45 reconoce los derechos de los adolescentes y garantiza su protección integral. El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, importantísimo, bastante completo. Es la ley que desarrolla los principios constitucionales en la norma específica que rige la protección de los derechos menores. Artículo 14. Consagra el derecho a la protección contra la explotación laboral, económica. Establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la explotación laboral, a la realización de trabajos que impliquen peligro o que interfieran con su educación o salud o desarrollo integral. El artículo 20 establece medidas de restablecimiento de derechos, incluyendo la prohibición de cualquier tipo de trabajo infantil. Como les decía ahorita, aquí tenemos que prohíbe el trabajo de menores de 15 años. Un niño de menos de 15 años no puede trabajar. Ya los adolescentes mayores de 15 años trabajen bajo ciertas condiciones, con autorización expresa del Ministerio de Trabajo o Inspección del Trabajo, siempre que no afecte su salud, integridad y educación. No le puede afectar la educación. El artículo 30 del Código prohíbe a los menores de 15 años trabajar. El artículo 117 regula el trabajo de los adolescentes, autoriza de 15 a los 17 años, estableciendo jornadas máximas de entre 6 y 8 horas, dependiendo la edad, y la obligatoriedad de un permiso escrito por el inspector de trabajo. ¿Cómo se hace? El papá va hasta la inspección de trabajo, hasta el Ministerio de Trabajo, dice, yo quiero que mi hijo trabaje porque
tiene tiempo, pero está estudiando, no va a descuidar sus estudios, va a trabajar. Si tiene 15 años, 6 horas, 8 horas si tiene 17 años, ya, o 7 horas y pico, según la normatividad. Venimos otra vez, el artículo 13 es el principio fundamental de la igualdad y te establece que todas las personas nacemos libres ante la ley y recibirán la misma protección, trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política, filosófica. Este artículo es la base para que cualquier reclamo de discriminación laboral, es la base para cualquier reclamo de discriminación laboral. El artículo 43 garantiza específicamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, prohibiendo la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral y en otros campos. En el Código Sustantivo de Trabajo refuerza los principios de normas específicas. El artículo 10 consagra la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras, estableciendo que todos los trabajadores gozan las mismas garantías, derechos y queda proscrita toda discriminación, causales de despido en material de remuneración, calificación, ascenso, por razón de raza, edad, origen familiar, raza, religión u opinión política. El artículo 59 en numerales específicos, exigir a las mujeres pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo, despedir o dar por terminado un contrato de trabajo de una trabajadora por motivo de embarazo o lactancia sin debida autorización de las autoridades laborales, está violando el fuero de maternidad. ¿Está bien? Señores, no sé si se los he dicho, pero hay algo que aparte de la estabilidad, o sea, del derecho del debido proceso, hay algo también que se llama el fuero de estabilidad laboral reforzada. Hay personas que por condiciones físicas, por cuestiones físicas, eh, mujeres porque están en lactancia, mujeres que están en embarazo, hombres que tienen condiciones, personas que tienen condiciones especiales, por lo menos un hombre que es padre cabeza de hogar tiene los mismos derechos que una madre cabeza de hogar. Ya el Estado lo reconoció. Señores, otra cosa, él no puede ser despedido sin autorización porque tiene un fuero especial, tiene una protección especial del Estado. Se llama estabilidad laboral reforzada. ¿Ya? Esto aquí habla sobre la estabilidad laboral reforzada. La ley 1496 del 2011 establece y regula el principio de igualdad salarial y remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. En conjunto, estos artículos, leyes garantizan la discriminación en el trabajo, sea ilegal y esté sujeta a sanciones en Colombia, promovido la igualdad de oportunidades en todas las etapas de empleo, contratación, salario, ascenso y despido. El convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, ratificado en 1981 por Colombia, establece la necesidad de formular y poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente de trabajo. Convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional del SST, Sistema de Seguridad en el Trabajo. Social, trabajo. En el 2006 promueve un enfoque sistemático preventivo de cultura de prevención. La legislación colombiana, la seguridad y salud en el trabajo, entes de salud ocupacional, es un derecho fundamental y un sistema regulado por diversas leyes y decretos.
La Constitución política en el artículo 25 garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, en un entorno seguro, saludable, con condiciones inherentes a la dignidad laboral. La ley 1562 del 2012 establece, esta ley es crucial ya que modifica el sistema de riesgos laborales y define la salud ocupacional como seguridad y salud en el trabajo. Su objeto es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. El artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo obliga a todo empleador a tomar todas las medidas necesarias para la protección y la vida y la salud de sus trabajadores, incluyendo exámenes médicos, dotación de equipo y protecciones adecuados. Exige el 349 del Código Sustantivo del Trabajo, exige a los empleadores con 10 o más trabajadores elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad. El decreto 1072, este es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, consolida una norma de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones independientemente de su tamaño. Quiere decir que independientemente de la cantidad de empleados que tengan. Establecer las responsabilidades del empleador y del trabajador para garantizar un ambiente seguro. La resolución 012 del 2019 define estándares mínimos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son un conjunto de normas, requisitos, procedimientos obligatorios para todas las empresas. Derechos laborales individuales. Ya habíamos hablado, es prácticamente lo que estamos hablando arriba. Los derechos laborales individuales, derecho a un salario justo, derecho a unas condiciones laborales como individuo que yo tengo. Es más, el mismo derecho a asociarme, a pertenecer a un sindicato, está entre los derechos individuales del trabajo. Ya, a las condiciones que debo tener un contrato justo, un contrato que tenga que reúna las condiciones del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, donde se habla de salario, de subordinación, una cantidad de horas de servicio que presto, de la prestación personal del servicio. Ya, el derecho colectivo es lo que habla del derecho a asociarme. En la guía 3, esto lo voy a ampliar, que es el derecho que tengo yo como trabajador, como persona, a asociarme. ¿Me entiendes? A pertenecer o a formar asociaciones sindicales. Ya, para tener posibilidades de tener un convenio colectivo. Eso es el derecho como tal. Ya, señores, esto se va a ampliar en la guía 3, pero qué es un sindicato? Sindicato es una organización que agrupa a trabajadores para la defensa conjunta de sus derechos e intereses económicos, sociales y profesionales. ¿Cuántos tipos de sindicatos existen? Existe el sindicato de empresas, de trabajadores de una sola empresa, sin importar su oficio o profesión. Los gremiales o de profesión, trabajadores de un mismo oficio, arte o especialidad, electricista o enfermeras. Los de industria son trabajadores de varias ramas de empresas dentro de la misma industria del sector económico, minería o telecomunicaciones, son ejemplos. De oficios varios, agrupa trabajadores profesionales muy diferentes e inconexa, generalmente donde no hay suficientes personas de un mismo oficio para formar uno gremial. Sindicatos patronales son asociaciones de empleadores para defender sus propios intereses. Estructura de los sindicatos son de primer grado los sindicatos directos de trabajadores de empresa y de gremio. De segundo grado son las federaciones. ¿Las federaciones qué son? Son grupos de sindicatos que se unen para ser más fuertes. Pueden ser locales, regionales y de profesión. De tercer grado son las centrales sindicales. Agrupan federaciones, sindicatos de diferentes sectores representando un nivel más alto de la organización. Entre eso está la CUT y la CGT. Señores, ¿qué es la negociación colectiva?
La negociación colectiva es el momento crucial cuando se reúnen los delegados de los trabajadores, sindicatos u organizaciones sindicales con uno o varios empleadores, generalmente para acordar y negociar mejor en las condiciones laborales, como son salarios, prestaciones sociales, jornada de trabajo, horarios, vacaciones, licencias, seguridad y salud en el trabajo, mecanismos para resolver, se plantean mecanismos para resolver posibles conflictos futuros. El resultado de este proceso, un acuerdo formal usualmente denominado convención colectiva o pacto colectivo, que se convierte en una norma de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas y establece las condiciones superiores a las mínimas fijadas por la ley. En resumen, la negociación colectiva es el ejercicio de derecho fundamental de los trabajadores para equilibrar su poder de negociación frente al empleador y asegurar condiciones dignas y justas en un entorno laboral a través de un diálogo social. Asimismo, una acción mancomunada ayuda a las mejores de las condiciones laborales. Señores, ¿qué es la huelga? ¿Qué es la huelga? El concepto de derecho a la huelga es un derecho en Colombia. Está contemplado en el artículo 56 de la Constitución Política Colombiana. Es un derecho fundamental que usualmente se utiliza para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales. Consiste en la suspensión colectiva y pacífica del trabajo. Condiciones para su ejercicio. Es importante destacar que este derecho no es absoluto. La legislación colombiana y los principios de la OIT permiten restricciones en los servicios públicos esenciales como la salud, el transporte público masivo o la seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene sus restricciones, la huelga tiene sus restricciones. Hay hospitales que paran, pero no para el personal esencial, ¿ya? Porque no está permitido por la ley. No está permitido. Por lo menos el transporte público tampoco para. No está permitido por la ley. ¿Ya? La huelga, en resumen, la huelga es una herramienta de acción colectiva y la huelga debe ser pacífica, señores. Y de hecho, de ir directamente allá a parar, que permite a los trabajadores en forma unida hacer valer sus derechos y negociar las condiciones justas del empleo. Normas que amparan, efectivamente, el artículo 56 de la Constitución colombiana. Y hay unas normas de la OIT que también permiten la huelga. Claro. La regulación en el Código Sustantivo de Trabajo, específicamente en el artículo 429 y sus siguientes, definen la huelga y establecen los procedimientos, requisitos para que sea considerada lícita, como agotar instancias de conciliación, mediación, ser votada por la mayoría de los trabajadores. Señores, ahora vamos a hablar sobre lo que ustedes van a presentar en la guía. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Me voy a la guía. Vamos a darle acá. Vamos a ir a la parte 2 de la guía. Vamos a la guía 2.
Evidencia 1. Vamos a realizar un taller. Consulta información del trabajo decente y digno que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. El trabajo decente. Ya yo les he ido diciendo más o menos qué es lo que está aquí. Y ustedes ya van a ir buscando con la información que está en la plataforma, que es bastante completa, me parece a mí, tiene muchas cosas buenas. Y aquí hay una serie, hay una cartilla, hay videos que se despliegan. De todas maneras, yo les voy a enviar unos videitos por el grupo para que ustedes tengan claras las cosas. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es un informe del taller que tenga las respuestas y las preguntas en formato PDF, extensión mínimo de 3 páginas. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales colectivos. ¿Me entiende? O sea, tienen que hacer un taller. Y ahí están todas las preguntas están ahí. Y responder todas las preguntas, señor. En formato PDF, extensión mínimo de 3 páginas. Para hacer el envío, remítase al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio informe sobre trabajo decente y ciudadanía de derechos individuales y colectivos. Esta es la evidencia de la guía 2, la evidencia 1. Vámonos a la evidencia 2. Es un foro sobre el convenio colectivo y la libertad sindical. Hablamos bastante de eso y creo que les queda claro en el video con respecto a eso. Lado de derechos individuales, existe otra categoría de derechos que ya no tocan solo con la persona, sino perspectiva de los servicios personales de manera subordinada, que también son la garantía de los derechos y las condiciones de los trabajadores en general. El derecho a la asociación, yo les hablé sobre todo eso. Ya ustedes ya tienen idea, aquí están las preguntas que ustedes van a responder de acuerdo a la explicación que yo les doy en el video. Ahora, señores, ¿qué vamos a hacer acá? Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar, participación en el foro, respuestas a las preguntas, realimentación de las respuestas de los compañeros. O sea, en los foros, el uno le va a realimentar al otro. ¿Oyeron? En el foro, remítase a la actividad correspondiente y accede al espacio sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Gráficos sobre ya después venimos con la evidencia 3 de la guía 2 sobre la negociación colectiva. Realice una lectura del componente formativo de la negociación colectiva, incluyendo los videos, documentos anexos. Con esta información diseñe un gráfico que represente la información anteriormente consultada y las preguntas a continuación. ¿Qué tipo de negociación existe? Los lineamientos generales para la entrega. Ustedes leen esto y ya ustedes se dan cuenta que es lo que se necesita. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto, un gráfico. Formato, si el gráfico se gestiona manualmente, digitalizar con extensión JPG si se usa una herramienta digital, exportar JPG, la extensión mínimo de una hoja o máximo 2. Hacer un envío de evidencia, remítase a la actividad correspondiente al acceder al gráfico sobre la negociación colectiva. Vamos a la otra evidencia, a la 4. Realizar una lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos, documentos, anexos. En los documentos anexos de prueba se encuentra el archivo construcción, infografía, donde se describe cada uno de los pasos, aspectos fundamentales para su construcción.
debe dar respuesta de las siguientes preguntas. Aquí están las preguntas. La forma como se va a entregar los lineamientos generales para la entrega. El producto específico, entregar una infografía, formato. Si la infografía se gestiona manualmente, digitalizar en la extensión JPG. Si se usa herramienta, exportar a JPG. Extensión mínimo de una hoja, máximo 2. Para hacer el envío de la evidencia, remítase a la actividad correspondiente y acceder al espacio de la infografía sobre la huelga. Señores, estos son los lineamientos que ustedes deben de tener en cuenta para entregar las actividades. La evidencia debe ser cargada de esta forma. Señores, espero que todo les haya quedado claro. Espero que todo haya quedado claro y que todo haya quedado como debe quedar. ¿Oyeron? Yo me despido. Que tengan una buena tarde. Dios los bendiga, los guarde. Dejo de presentar y suspendo la grabación.